Buenos días, tengan todos ustedes. Les voy a presentar el tema en el cual realizamos una revisión sistemática de intervenciones en cuidadores de niños y adolescentes con cáncer. Presenta a su servidor Aldo Pelcastre Neri. Bien, cada año 400.000 niños y adolescentes aproximadamente padecen cáncer. Eh, este tipo de enfermedades crónicas representan una situación muy complicada, ya sea para los niños y adolescentes como para los cuidadores, ya que en estos cuidadores generalmente causa efectos emocionales negativos, y se ven afectados en el abandono de su propio cuidado, en un aumento del estrés, la ansiedad, incluso síntomas depresivos, angustia y sobrecarga en este cuidador. Tuvimos el objetivo de identificar estas intervenciones que disminuyeran la depresión, ansiedad, angustia, estrés y sobrecarga en cuidadores principales de niños con cáncer. ¿Qué metodología utilizamos? Fue una revisión sistemática. Nos bajamos en el método de Prisma para revisiones sistemáticas en su reporte. Los criterios de inclusión fueron claros. Todas las intervenciones eh, educativas, psicoeducativas, de enfermería, ya sea mediante ensayos clínicos, controlados aleatorios, estudios piloto, de diseño cuasi experimental y experimental. Pero lo importante aquí es que tuvieran componentes en el manejo de emociones, depresión, ansiedad, angustia, estrés y sobrecarga de cuidado, que fueron nuestras variables resultado, y que incluyeran principalmente a cuidadores de niños y adolescentes con cáncer menores de 18 años. ¿Okay? Entre el año de publicación de enero de 2019 a abril 2023. Los criterios de exclusión fueron estudios que consideraron cuidadores de personas adultas. Las bases de datos utilizadas fueron Medline vía PubMed, Scopus, Web of Science, APA, Signet y SINADA. Dentro de la síntesis fue los resultados descriptivos, es decir, fue una revisión sistemática cualitativa. Los términos MESH utilizados fueron caregivers, tumor, child, adolescent, y se identificaron sus sinónimos para poder completar esta ecuación, los cuales fueron enlazados mediante operadores booleanos AND y OR. Se realizó una evaluación de la calidad, esto mediante el método de ROP2. Bueno, fue la herramienta que se utilizó para evaluar la calidad. Se evaluó cada uno de los estudios y bueno, todos se consideraron. Ninguno fue excluido por calidad. ¿Qué encontramos en esta revisión sistemática? Los resultados fueron muy interesantes. Fueron 1.229 estudios identificados, revisados, y al final se identificaron o se seleccionaron 10 estudios, de los cuales voy a hablar de manera conclusiva, de manera resumida, en sus resultados de estos 10. El 50% fueron estudios controlados aleatorizados, y en total participaron 512 personas con edad media de 37.42 años, y el 89.3% eran mujeres. Cabe destacar que estos estudios fueron en Estados Unidos, en Europa,
Y cabe destacar que las similitudes en cuanto a este tipo de resultados, como la edad y el porcentaje de mujeres, se traslada mucho al contexto tanto latinoamericano como de México. También en México, la edad promedio de cuidadores de niños con cáncer es similar, y sobre todo los cuidadores que, que cuidan, valga la redundancia, que cuidan a estas personas, son principalmente las mamás. El tamaño de grupos de intervención y control variaron de 17 hasta 100 participantes. Entonces fue muy heterogéneo en esa parte del grupo, de los grupos, el tamaño de los grupos. También el 70% de los estudios incluyeron a padres, el resto a cuidadores familiares primarios. Entonces el 70% fue mamá y papá generalmente, el 30% pudo haber sido abuelo, pudo haber sido abuela, tío, tía, entre otros. También cabe destacar que esta similitud es trasladada o es comparada con el contexto mexicano. Generalmente los papás y las mamás son las principales figuras cuidadoras de estos niños con cáncer. Respecto al contenido de las intervenciones, la intervención más frecuente fue la cognitivo-conductual, con resultados estadísticamente significativos. Pero hay una evidencia importante en cuanto a este tipo de intervenciones cognitivo-conductuales que son individualizadas. La mayoría fueron individualizadas. Entonces, en este sentido, la replicación o la validez externa tendría que considerarse, ¿no?, en este tipo de intervenciones. Las intervenciones de tipo psicosocial y cognitivo-emocional fueron evidentemente mejor fundamentadas en cuanto a la P y en cuanto a la D de Cohen, que mostraron evidencia de .37 a .79, cuyos contenidos se centraron en la expresión de emociones, experiencias, resolución de problemas y relajación. Este es un hallazgo súper importante, ya que en algún momento pensamos que la terapia individualizada puede ser algo que necesite la persona. Puede ser que la necesite, pero también la persona necesita expresarse con sus pares, en este sentido otros cuidadores. Y las experiencias que se llevan de este tipo de intervenciones resulta muy efectiva. Desgraciadamente, la heterogeneidad de los resultados limitó la creación de un metaanálisis, pero también se observa que en algunas publicaciones no proveían información detallada que permitiera la comprensión clara de esa intervención. Estos estudios analizados tienen riesgo de sesgo, sin embargo, el riesgo de sesgo no fue tan elevado como para excluirlos. Concluimos que las intervenciones psicosociales y emocionales mostraron beneficios para la angustia, la ansiedad y el estrés, pero también vimos una variable importante a estudiar, que es la carga del cuidador en esta población, que puede brindar un aporte muy importante en la atención de esos cuidadores principales por parte de enfermería, ya que están en constante interacción tanto con el niño como con los papás. Muchas gracias.